Hola, soy Fernando Pérez de la Cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de hoy es epitelio glandular endocrino y luego la organicidad del sistema neuroendocrino. Repasemos la bibliografía recomendada por la cátedra. Bien, el epitelio glandular endocrino es aquel epitelio que elabora, sintetiza sustancias y las exocita hacia un capilar sanguíneo. Carece de conducto excretor. Aquí vemos un gráfico en la parte superior izquierda, una célula endocrina que exocita sustancias hacia el intersticio y de esta a un vaso capilar, y por sangre va a llegar esta sustancia a células distantes, a células blanco que tienen receptores para dicha sustancia. Sus secreciones pueden ser de naturaleza química y se denominan hormonas. Una hormona es un compuesto químico elaborado por una célula endocrina que actúa sobre una célula blanca y esta produce un efecto biológico. Las hormonas son mensajeros químicos que coordinan y regulan el funcionamiento celular y orgánico de la economía. Entonces, esta función es parecida a la que cumple el sistema nervioso, solo que las hormonas lo hacen de manera más lenta y más persistente o duradera. El epitelio glandular endocrino puede estar constituido por una sola célula y entonces la clasificaremos como epitelio glandular unicelular. En dicho caso, los tractos digestivo, respiratorio, urinario, genital presentan intercaladas en el epitelio de las mucosas una célula que no es del epitelio de revestimiento, sino que se intercala y produce secreción hacia el intersticio donde se encuentran los capilares. Aquí las células están coloreadas, las glándulas unicelulares están coloreadas de un color marrón, de ese color tostado, ocre. Bien, esas son células enteroendócrinas, glándulas unicelulares endócrinas. Cuando tenemos un conjunto de células que constituye la estructura endocrina, la clasificación dirá multicelular. Puede ser de dos maneras, que apoye sobre una malla de fibras de reticulina, reticular o cordonal, y la segunda variedad es cuando constituyen estructuras cerradas, vesiculares, foliculares, esferoidales. Veamos, en la imagen de la izquierda, sobre una malla en red, en todas las direcciones, tenemos una marea de células glandulares endocrinas de tipo reticular. En la imagen de la derecha vemos sobre una malla alargada, en cordón, en fascículo, entonces esta variedad es cordonal. Ambas estructuras se consideran de manera indistinta porque tienen una producción y exocitosis hacia el capilar en un solo paso, a diferencia de la segunda variedad que es el epitelio endocrino folicular. Aquí vemos folículos cortados a distinto diámetro de esa estructura esferoidal cerrada. Bien, las células de esta pared folicular producen hacia la luz del folículo la secreción de un precursor hormonal. Ese precursor hormonal se guarda, se hace un stock de este precursor hormonal y luego las mismas células que produjeron esa secreción al interior lo endocitan, lo
trasladan por su citoplasma, hacen una transcitosis y lo vuelcan, lo exocitan hacia el exterior del folículo, hacia un capilar sanguíneo. Bien, esta estructura folicular es más compleja y tiene dos tiempos en la producción de secreción. Un tiempo de producción y almacenamiento, un segundo tiempo de endocitosis y exocitosis hacia el capilar sanguíneo. La forma reticular o cordonal produce a demanda un bajo volumen. La variedad folicular tiene una mayor producción como stock, por lo tanto puede responder a una demanda más prolongada en el tiempo. Recuerdan, un solo tiempo reticular o cordonal, dos tiempos en la producción y síntesis y excreción, dos tiempos para el folicular. Bien, organicemos todos estos órganos con niveles de regulación y constituiremos entonces el sistema neuroendocrino. Ese sistema neuroendocrino está constituido por las glándulas endocrinas y tiene un sistema superior de regulación. Dicho sistema o ente superior de todo el sistema neuroendocrino es la corteza cerebral. Las neuronas corticales constituyen entonces el nivel superior de este sistema neuroendocrino. ¿Y qué hacen estas neuronas? Detectan los niveles sanguíneos de todas las sustancias en general y también de las hormonas. Ante los cambios de estos niveles, producen entonces una activación del sistema de comando hacia las glándulas endocrinas u órganos blancos para que éstas sinteticen y exociten sus hormonas. Entonces, estas neuronas corticales cerebrales producen hormonas estimulantes, activadoras o inhibitorias sobre las neuronas del hipotálamo. Ese hipotálamo, con estas órdenes, van a activar un órgano inferior que es la hipófisis. Por lo tanto, se considera que este hipotálamo es el órgano integrador entre el sistema nervioso y el sistema glandular endocrino. Ese sistema neuroendocrino, entre múltiples funciones, regula la homeostasis, produciendo la sed, hambre, el mantenimiento de la temperatura corporal, del balance hídrico, de la presión sanguínea. Regula las actividades de las glándulas tiroides, suprarrenales, gonadales, las funciones de crecimiento, de metabolismo, etc. Bien, en el gráfico superior izquierdo vemos la corteza, el cerebro con su corteza como comando superior, y en la imagen de la derecha, aumentado en la base del cerebro, el tálamo, el hipotálamo, y más abajo, aquí con las flechas, el hipotálamo en verde, y ubicado en la silla turca, la hipófisis o glándula pituitaria. El eje hipotálamo-hipofisario, entonces, la interrelación entre el hipotálamo y la hipófisis produce hormonas que se vehiculizan desde el hipotálamo a la hipófisis. Y estas entonces inducen a las glándulas endocrinas para que produzcan hormonas. Estas hormonas de los órganos blancos de las glándulas endocrinas van a actuar sobre el resto de los tejidos o sistemas. Las hormonas hipotalámicas entonces pueden ser estimulantes o inhibitorias, regulan la secreción de la adenohipófisis y son transportadas hacia la adenohipófisis por un sistema venoso porta hipotálamo hipofisario. Recordamos, un sistema porta es aquel sistema
capilar donde a ambos extremos de este territorio capilar existe el mismo tipo de vaso. En este caso tenemos un sistema portavenoso. Bien, las hormonas, dijimos, podían ser liberadoras o inhibitorias. La primera, las liberadoras de tirotropina, de gonadotropina, de liberadoras de crecimiento, de la hormona de crecimiento, liberadoras de la hormona corticotrofina. Todas estas son hormonas que descienden desde las hormonas, perdón, desde las neuronas del hipotálamo por el tracto o sistema porta hipotálamo hipofisario hacia las células de la adenohipófisis. También hormonas inhibitorias como las que inhiben la hormona de crecimiento, como también la inhibitoria de la liberación de la hormona prolactina. Bien, hay una segunda parte que es en el tracto posterior, que son las células, las neuronas hipotalámicas producen hormonas que se vehiculizan por los axones de estas neuronas hipotalámicas y la terminal, el teleaxón, se encuentra en la neurohipófisis. Estas hormonas, las principales son la oxitocina y la vasopresina o antidiurética. Repito, estas hormonas son producidas por las neuronas hipotalámicas, se vehiculizan por los axones y se almacenan en el teleaxón como gránulos, como vesículas, como cuerpos de Henry. Bien, ese sistema endocrino entonces está constituido por la hipófisis, la glándula pineal, las tiroides, las paratiroides, las suprarrenales. Hay otros órganos que tienen otras estructuras, otros tejidos y que incluyen zonas con epitelio glandular endocrino, que son glándulas o estructuras que tienen otro tejido y que concentran zonas con epitelio glandular endocrino. Estos órganos son el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones, como también órganos del tracto digestivo, fundamentalmente estómago, hígado e intestino delgado. Obviamente parte del esófago y del intestino grueso tienen, pero en menor cantidad. Además, la piel, el corazón, la placenta presentan entonces células o glándulas endocrinas dentro de una estructura que mayoritariamente no es glandular endocrina. Bien, las funciones entonces de todo este sistema neuroendocrino es regular la composición química, el volumen del medio interno, participan en la regulación de todas las actividades metabólicas, el mantenimiento del equilibrio energético, en la regulación de la contracción del músculo liso, del músculo cardíaco, participan en la regulación de la secreción glandular, en la actividad respiratoria, en el mantenimiento de la homeostasis ante cambios como lo serían las infecciones, los traumatismos, el estrés, la deshidratación, la inanición, la hemorragia, temperaturas extremas. Bien, además regulan las actividades del sistema inmunológico. Participan en la integración fina, secuencial, de todo el proceso de crecimiento que nos lleva desde el neonato al cuerpo de un adulto joven. Contribuyen también en la regulación de la reproducción, produciendo los gametos, regulando la fecundación, la nutrición embriofetal,
el parto y luego con la lactancia la nutrición del neonato. Bien, vayamos glándula a glándula. La hipófisis ubicada en la silla turca de los esfenoides, presenta dos regiones, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis es la porción o lóbulo anterior, es la porción glandular endocrina de tipo reticular. Y una parte posterior o lóbulo posterior que presenta los axones que descienden desde las neuronas del hipotálamo y que constituyen entonces la neurohipófisis o lóbulo posterior. La imagen de mayor aumento presenta de izquierda a derecha, con A la adenohipófisis, con B la zona del tabique y contra esta zona se ubican unos pocos folículos endocrinos y con C la parte nerviosa, pars nervosa o neurohipófisis. La adenohipófisis presenta células cromófobas y cromófilas. Se dice que las células cromófobas son células inmaduras que van a ir progresivamente cargándose de gránulos de secreción y entonces pasan a ser cromófilas. Estas que se tiñen, por eso cromófilas, pueden reaccionar de manera basófila o acidófila. Por lo tanto, presentamos células basófilas y acidófilas. En esta imagen, esas células más oscuras, más bordó violáceas, son las células basófilas y estas más rosadas, las acidófilas. Perdón, en la parte inferior, una célula con baja cantidad de pigmentos porque tiene pocos gránulos, se considera entonces cromófoba. La parte intermedia presenta pocas estructuras glandulares y son de tipo folicular endocrino. Estos folículos segregan la hormona melanóforo dispersante, hormona antagónica de la melatonina. Entre ambas se regula el ritmo circadiano. Entonces tenemos entre ambas la regulación del sueño, de la pigmentación, de la ovulación, etcétera, etcétera. Por último, la neurohipófisis, que está constituida por axones que descienden por el tallo hipotálamo hipofisario. Los teleaxones, entonces, la parte terminal de esos axones, almacenan hormonas. Estos almacenamientos constituyen estructuras macrovesiculares que se denominan cuerpos de Henry. Contienen mayoritariamente las hormonas oxitocina y antidiurética, reitero, producidas por las neuronas hipotalámicas almacenadas en la neurohipófisis. De allí van a ser exocitadas hacia los capilares sanguíneos y vehiculizarse por sangre para llegar a los órganos blancos. Además presentan células gliales de sostén. Mayoritariamente estas células gliales son los pituicitos. Algunos oligodendrocitos y astrocitos desperdigados, pero mayoritariamente pituicitos. Bien, y además tiene riqueza de vasos capilares. Aquí una imagen de la neurohipófisis. Esta segunda con más aumento. Las flechas azules marcan los cuerpos de Henry, conteniendo entonces las hormonas de las neuronas hipotalámicas, y las flechas rojas los núcleos de los pituicitos. Pasemos a la glándula pineal. La glándula pineal es una transductora
endocrina, una transformadora, inervada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que además recibe señales indirectas de la retina. La pineal, a través de sus células, los pinealocitos, producen la melatonina, que junto a la parte intermedia de la adenohipófisis con la hormona melanóforo dispersante regulan los cambios de todo el organismo en relación a los cambios de ciclos, luz, oscuridad, los ritmos circadianos. Bien, perdón. Imagen de la izquierda con menor aumento y en la imagen de la derecha vemos células leales como los astrocitos y estas células más grandes con algo más de citoplasma, los pinealocitos, productores entonces de la melatonina. La tiroides es un órgano bilobulado que se encuentra por delante de la laringe y tráquea y está constituido por un epitelio endocrino folicular. Recordamos que las glándulas o la estructura folicular tiene dos tiempos en la producción. El folículo tiroideo produce la tiroglobulina que se almacena en la luz del folículo y luego las mismas células foliculares endositan la tiroglobulina, le agregan yodo, lo trasladan por el citoplasma y lo exocitan hacia los capilares sanguíneos. Además de esta secreción folicular constituida por la T3 y T4, tenemos por fuera de los folículos algunas células que apoyan por fuera en la membrana basal, pero del lado externo, que no constituyen el anillo folicular, que se denominan las células C o parafoliculares, aquí en naranja. Esas células parafoliculares o células C producen la tirocalcitonina. Bien, las células foliculares entonces producen la hormona triiodotironina o T3, la tiroxina o tetraiodotironina o T4, y estas hormonas están almacenadas en el coloide folicular con su precursor, la tiroglobulina. Está estimulada, recordamos, las neuronas hipotalámicas producían la TRH y la hipófisis en respuesta a la TRH va a producir la TSH. Esta TSH liberada hacia la sangre llega a tiroides y entonces estimula el funcionamiento tiroideo para la producción de T3 y de T4. Además, como les señalé, las células parafoliculares o células C que segregan tirocalcitonina, que tiene una acción antagónica a la paratormona de las paratiroides y juntas regulan el metabolismo fosfocálcico. La tirocalcitonina entonces es hipocalcémica, disminuye los niveles de calcio sanguíneo. En respuesta entonces a los niveles altos de calcio. Reitero, cuando la calcemia aumenta, se libera la tirocalcitonina que estimula entonces el pasaje de calcio desde la sangre a las células, a los tejidos. Y esto hace una disminución de los niveles de calcio sanguíneo. Bien, entonces, el mismo gráfico, las células foliculares que constituyen los anillos externos, productores de la tiroglobulina almacenada entonces, le falta agregar yodo para constituir la triiodo y la tetraiodotironina. Acción realizada por las mismas células foliculares que van a exocitar en un segundo tiempo hacia los capilares. Bien, en la segunda flecha,
las células parafoliculares o células C, que se apoyan sobre la misma membrana basal del epitelio folicular, pero no constituyen parte de la empalizada folicular. Estas células parafoliculares, que derivaron de las crestas neurales, producen entonces la tirocalcitonina. Bien, imágenes de tiroides. Vemos folículos en distinto tamaño, con gran riqueza vascular. Algo más de aumento. Vean, el color rojizo es por la gran cantidad de capilares circundantes a la luz folicular. Cada folículo entonces con un coloide, y las mismas células, el coloide tiene tiroglobulina producido por el epitelio folicular, y esas mismas células foliculares endocitan la tiroglobulina almacenada, le agregan yodo y liberan T3, T4 hacia los capilares periféricos. Con más aumento, varios folículos encontrados, y aquí en la parte intersticial, apoyando sobre el conectivo y sobre la membrana basal del folículo, observamos esta línea de células distintas, las parafoliculares o células C. Las paratiroides son 4 glándulas pequeñas del tamaño de una arveja, situadas en la parte posterior de la tiroides, parcialmente incrustadas o bastante incrustadas. Presentan característicamente sobre una retícula de conectivo reticular, o sea, una malla de fibras de reticulina, dos tipos celulares, las células principales y las oxífilas. Las células principales secretan paratormona, antagónica a la tirocalcitonina. La paratormona entonces aumenta la calcemia. Bien, entonces, entre la paratormona de las paratiroides y la tirocalcitonina de la tiroides se mantiene el equilibrio del calcio y fósforo plasmático, aumentando o disminuyendo uno u otro en relación a las requisitorias de todos los tejidos, más la regulación antedicha. Bien, ¿para qué es importante el calcio? El calcio es indispensable para un sinnúmero de funciones. Remarquemos algunas importantes: el funcionamiento cerebral, la despolarización nerviosa y conducción, la contracción muscular, la coagulación sanguínea, la fecundación, entre múltiples funciones. Bien, les estoy señalando células que se muestran más claras. Estas son las células principales, y estas más rojo-rosados son las células oxífilas. Las células principales son las productoras, las secretoras de la paratormona. Las suprarrenales son un órgano pareado, próximos o adjuntas a los riñones, constituidas por un epitelio glandular endocrino de tipo reticular que diferencia dos regiones, dos zonas, una externa, la corteza, y una interna, la médula. Aquí vemos en esta imagen de bajo aumento toda esta zona periférica rodeada de cápsula, aquí rosado intenso, por fuera tejido adiposo. Bien, bordeando entonces la cápsula, la corteza, bordeada la cápsula entonces la corteza, aquí una zona más interna, la médula, y en la parte más interna de la médula encontramos la vena central, que la que recibe todos los capilares, tanto de corteza
como de médula. Bien, ampliemos la corteza. La corteza presenta a su vez tres regiones de afuera adentro, la zona glomerular, ya que las células se ubican por el marco que les ofrece la estructura reticular de fibras de reticulina subyacente, el conectivo reticular subyacente. Entonces se forman arcos de fibras de reticulina y entonces las células de esta región forman grupos redondeados, glómerulos. Por eso, glomerular. La segunda zona genera cordones o fascículos y la tercera se entrecruzan las células en todas las direcciones, por lo tanto, reticular. Repito, de afuera adentro, tres regiones, glomerular, fascicular y reticular. La parte interna, la médula. Bien, la zona glomerular, que era la más externa, produce mineralocorticoides. El mineralocorticoide más abundante o importante, la aldosterona. La segunda zona, la fascicular o cordonal, produce glucocorticoides. La hormona más importante de este grupo de glucocorticoides es el cortisol o hidrocortisona. Y la zona reticular produce los sexocorticoides, andrógenos y estrógenos. Bien, veamos con más aumento. Esta es la zona glomerular, que se ve más clara y periférica en arcos. Esta es la zona glomerular. Esta segunda zona, vemos capilares a los costados de estas filas de células epiteliales glandulares endocrinas cordonales, cordonal o fascicular. Por último, ya no reconocemos un ordenamiento, sino que vemos una marea en todas las direcciones, una marea de células en todas las direcciones con gran cantidad de capilares. Esta es la zona reticular, la zona más interna de la corteza, productora de sexocorticoides. Bien, por último, vemos la médula y en la parte más interna de la médula, la vena central que, repito, recibe todos los vasos tanto de corteza como de médula. Bien, y aquí les señalo la médula. Y por fuera, la corteza. Bien, esa médula presenta sobre todo dos tipos celulares. Los cromocitos o feocromocitos, que se tiñen deriva su nombre porque se tiñen con cromo o hierro, con metales pesados, hidrosolubles. Y estos feocromocitos son los responsables de la producción de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Dicho de otra manera, epinefrina o norepinefrina. El segundo tipo celular, los simpatocitos, que producen diversos neuropéptidos. Bien, señalemos. Estos son los feocromocitos y estos con forma más parecida a células neuronales, a neuronas, con prolongaciones. Estos son los simpatocitos o gangliocitos o células ganglionares. En esta otra imagen con más aumento vemos los feocromocitos con flecha azul, los simpatocitos más alargados con prolongaciones en sus extremos. Estos son los simpatocitos. Bien, vamos ahora a estructuras otros órganos que presentan otras estructuras, además insertas en esas otras estructuras
un epitelio glandular endocrino, como por ejemplo el páncreas endocrino dentro del páncreas exócrino, con gran difusión del epitelio glandular túbulo-acinar de tipo seroso puro que constituye el páncreas exócrino. Bien, encontramos islas de tejido glandular endocrino de tipo reticular que constituyen entonces los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans tienen distintos tipos celulares, de células neuroendocrinas. Aproximadamente la mayoría, el 70% aproximadamente, producen insulina y son las células beta. Alrededor del 20% segregan glucagón y son las células alfa. Entonces, entre estas dos células o tipos celulares ocupan la mayor parte de los islotes de Langerhans. Pero además, en menor porcentaje, hay otras que segregan somatostatina, las células delta, 1 o 2% para el polipéptido pancreático, entre medio 1% del polipéptido o péptido intestinal vasoactivo, el factor VIP, entre el también 0 a 1%, 0,1, perdón, medio a 1%, secretan motilina, sustancia P, serotonina, que se denominan células secretoras mixtas o enterocromafines. Bien, una imagen a bajo aumento, el páncreas, una estructura glandular anfícrina con mayoritariamente un epitelio glandular exócrino túbulo-acinoso de tipo seroso puro, y entre tantas estructuras, aquí en color bordó, las estructuras glandulares exócrinas y de forma más clara, como si fueran islas, los islotes de Langerhans. Un algo más de aumento, vean toda una marea de acinos serosos, aquí un conducto excretor de un tabique teñido las fibras colágenas de ese tabique con una bicrómica con el rojo de la eosina. Bien, la parte central, una zona más clara con células que responden de distinta manera a la tinción. Esa distinta respuesta nos indica los distintos tipos celulares antedichos. Gran riqueza de capilares. Entonces tenemos un epitelio glandular endocrino de tipo reticular con distintos tipos celulares que producen múltiples hormonas. Los islotes de Langerhans porque están entre un mar de acinos serosos. Con más aumento, vean entonces lo que les refería sobre las células con distinta respuesta a la tinción. Citoplasmas más teñidos, menos teñidos, más rosados, más basófilos, más claros y gran cantidad o presencia de capilares sanguíneos. En este caso son capilares de mayor diámetro, en general predominan los capilares de tipo sinusoide. Bien, sigo con paraganglios. ¿Qué son los paraganglios? Y los menciono aquí dentro del sistema neuroendocrino porque son conjuntos mayores o menores, pero un conjunto de células neuroendocrinas productoras de hormonas adjuntas al aparato vascular. Al estar localizados en los vasos, sobre todo los grandes vasos, detectan los niveles de múltiples sustancias como por ejemplo los gases, los niveles, las presiones parciales de oxígeno, las presiones parciales de dióxido carbónico, por lo tanto actúan como quimiorreceptores. En respuesta a esto, entonces, hay producción hormonal asociadas porque tienen inervación con el sistema nervioso autónomo y entonces provocan cambios en estos vasos y en estructuras anexas, por ejemplo, aumentar la actividad respiratoria o cardiorrespiratoria. Bien, entonces, estas
glándulas neuroendocrinas, están asociadas al sistema nervioso, adjuntas a los grandes vasos y secretan aminas activas o aminopeptídicas. Están formadas por un conjunto de células, principalmente epiteliales, las células principales, otras encargadas del sostén, de defensa, que son las células sustentaculares, y también de nutrición, más vasos sanguíneos capilares que van a recibir estas hormonas. Bien, están anexas a múltiples vasos, los principales son los glomus o cuerpos carotídeos y los paraganglios aórticos. Por último, ovario y testículo, aunque su función principal es la de producir los gametos femenino y masculino, los ovarios y los testículos también actúan como verdaderos órganos endócrinos, produciendo en la mujer los ovarios estrógenos, progestágenos, el testículo los andrógenos para regular las múltiples funciones masculinas, estrógenos, progestágenos, las múltiples actividades y órganos estimulados por estrógenos y progestágenos. Bien, último, el sistema neuroendocrino difuso o APUD, que se encuentra intercalado como pequeñas glándulas unicelulares en tractos, en aparatos digestivo, respiratorio, urinario, genital, ubicadas en general en la mucosa, intercaladas entonces glándulas unicelulares, endócrinas, intercaladas en esos epitelios de revestimiento de las mucosas y están anexas próximos a vasos capilares para volcar entonces las hormonas. Bien, estas células neuroendocrinas captan, descarboxilan compuestos, producen, sintetizan aminas, péptidos y hormonas activas. Por eso entonces las siglas en inglés APUD. En los tractos que mencioné, digestivo, respiratorio, urinario, genital, están presentes. Las más estudiadas y que en mayor cantidad se han identificado, alrededor de más de 20 hormonas en el aparato digestivo, por ejemplo, la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, que regulan entonces todas las funciones de este tracto digestivo, como de la secreción, la motilidad, como de la secreción glandular, ya sea de las propias glándulas del tubo digestivo como de las glándulas anexas, hígado y páncreas. Algo parecido en tracto respiratorio, se han identificado alrededor de 10 hormonas. Entonces, estas hormonas producidas por las células neuroendocrinas, reitero, intercaladas en las mucosas en los epitelios de estas mucosas, tanto de tracto digestivo, respiratorio, urinario, genital, detectan los niveles del interior de la luz de estos órganos y producen hormonas liberadas hacia los capilares a través de la membrana basal. Entonces, intervienen en la regulación junto al sistema nervioso en todos estos tractos mencionados. Bien, aquí ejemplos. En intestino delgado, en el fondo de la cripta de Lieberkühn, vemos una célula que está próxima a la membrana basal con gránulos sobre ese borde apical. Un núcleo de cromatina hiperlaxa con los gránulos dirigidos hacia el corion, hacia la lámina propia, hacia los capilares. A la derecha, con inmunomarcación, esas células enteroendocrinas o APUD. Bien, les deseo
que lleguen alto, siempre con valores y sabiduría. Muchas gracias. Hasta la próxima.